Buenos días, bienvenidos a su programa Mesa Redonda. Mi nombre es Aridey Ramírez, soy licenciada y maestra en Ciencias del Aprendizaje. Le voy a dar la bienvenida a un grupo de expertos que tengo el día de hoy conmigo, la pedagoga y maestra en educación Vianey de la Cruz, bienvenida. Hola, gracias. El LAE y maestro en Ciencias del Aprendizaje Asael Baruch. Okay. Y el psicólogo y maestro en educación Manuel Pereira. Hola, buen día. Bueno, el tema del día de hoy es fallas entre la innovación e investigación educativa y la práctica docente. Vamos a contextualizar un poquito el concepto de innovación educativa y en el contexto en el que vamos a hablar. Innovación educativa se puede entender como un cambio, una transformación o una mejora en la forma de educación y de enseñanza. La presencia de la tecnología y de la ciencia se encuentra en la vida cotidiana, pero por ejemplo en alumnos que están llevando estas materias no parecen que estén teniendo resultados significativos. Esto puede ser tal vez porque la enseñanza de las ciencias no tienen un objetivo claro, así que la enseñanza se aboca a ser meramente propedéutica, lo que da una visión de ser demasiado rígida y poco útil para la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? No debería ser más formativa y menos propedéutica, sin olvidar el lado propedéutico. Claro está, la solución no es fácil. Precisamente de esas fallas entre la innovación y la práctica nos van a hablar aquí nuestros expertos. Es necesario también introducir el término alfabetización científica, del cual también vamos a estar hablando. Entonces, la pregunta es, maestros, ¿cuál es la causa o causas de las posibles fallas entre la innovación y la práctica docente? Se han hecho investigaciones, aquí nos van a hablar acerca de ellos. Le doy la palabra al maestro Asael Baruch, que nos va a empezar a hablar acerca de estas fallas. Maestro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por habernos invitado. Y en este caso, para empezar, pues hablemos acerca en cuanto a la difusión de los paradigmas, ¿sí? Es muy importante porque en este caso se habla sobre el concepto, es decir, nada más lo que nos enseñan en la escuela son puros conceptos que podemos aprender o que podemos reproducir, pero esto muchas de las veces no da pie a que lo podamos implementar dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, solamente el hecho de conceptualizar es difícil para cada uno de los alumnos y también para cada uno de los docentes al momento de enseñarlo, ya que no estamos vinculados con la vida cotidiana. Entonces, sí es importante el hecho de tratar eso. También en este caso sobre la práctica social, es decir, que muchas de las veces en las escuelas pues sí se les enseña, ¿no?, a los alumnos, pero hay una deformación en cuanto a los medios de comunicación, o sea, que tanto los medios de comunicación han intervenido dentro de esta formación también de los alumnos, ¿no? Entonces también tenemos que tomarlo en cuenta. Y la última, que sería la generación de conocimientos, es decir, de aquellos conocimientos que han adquirido los alumnos a través del tiempo, y luego formar nuevos conocimientos para que el alumno se vea reflejado entre un conocimiento y el otro. Bien, la pedagoga Vianey tiene otro punto de vista. Bueno, en cuanto a las fallas, encontramos que la figura del profesor tiene mucho que ver con respecto a su formación inicial, que es meramente disciplinar y no pedagógico. Entonces los maestros enseñan como vieron que les enseñaron profesores anteriores, entonces no tienen una formación pedagógica que los ayude. En cuanto a la formación permanente también, puesto que no están motivados y casi no leen acerca de las investigaciones y las innovaciones en cuanto a educación se refiere, ¿sí? El otro punto es las características implícitas del profesor, porque hay una desmotivación, porque hay una presión externa por parte de los alumnos, profesores, gobierno, padres de familia, etc. Y hay un individualismo, ¿sí? Los profesores no pueden aceptar innovaciones curriculares porque los ven como que impuestos desde afuera por personas que no saben muy bien el contexto en el aula, ¿no?, como ellos. Pero se crea un fenómeno que se llama artesanal individualista, que hace que los profesores pues hagan su práctica educativa conforme a su experiencia y nada más. Otra causa de la figura del profesor que se
como falla de la innovación es la falta de identidad profesional, ¿sí? Al docente se le ve como de segunda categoría en cuanto a las investigaciones y bueno, también pues no hay una desvalorización con respecto a la profesionalización docente. Desvalorización por parte de ellos mismos, por parte de los alumnos, de los padres y en el contexto en general, ¿no? Y otro punto que tiene que ver es la edad del profesorado, ¿no? Cuanto a mayor experiencia, mayor edad, pues el profesorado le funciona su experiencia en los primeros años de las prácticas de la innovación, pero después pues se queda estancado, ¿no? Estancado en esas prácticas y evita que adopte las nuevas propuestas en cuanto a la práctica docente. Muy bien. Toca la participación del psicólogo Manuel Pereira. Muy bien. Bueno, primero y antes que nada, al hablar de las fallas del modelo educativo es muy necesario hablar de lo que viene siendo el sistema educativo. Es decir, todas las problemáticas que pudieran gestarse y manifestarse van a girar en torno de lo que viene siendo el sistema educativo o el modelo educativo, y es lo que ya se ha hecho. De entrada, yo creo que nos llevaríamos toda la tarde tratando de delimitar y de contextualizar todas y cada una de las fallas que pueden desmejorar lo que viene siendo un modelo o un sistema educativo, pero vamos a denotar las más significativas, independientemente de las que ya comentaron los colegas y amigos. Tenemos administraciones educativas negativas, tenemos formación de profesorado buena o mala, tenemos ausencia de metas actualizadas, inexistencia de carrera docente, falta de apoyo y prestigio, y así sucesivamente. Digo, las que restan son pruebas de acceso a universidades que no son reconocidas, editoriales y libros de texto que no recogen innovaciones. Prácticamente es un mal de muchos, y todos tenemos que ver, al hablar de fallas del modelo, prácticamente tienen que ver desde quienes hacen el modelo quizás hasta aquellos que son los que reciben la implementación del modelo. Si bien es cierto, y si mucho se ha hablado de que al docente se le considera como segundo lugar o a veces hasta el último en enterarse de dicha reforma, esto es algo muy cierto, esto es algo muy penoso, y que creo, sin temor a equivocarme, que es algo que no debiera de ser ni de proceder. Mas sin embargo, los modelos educativos se gestan, pues muchos dicen que en las altas esferas del poder, o muchos dicen que en las altas esferas intelectuales. Entonces mi pregunta es, ¿verdaderamente están muy contextualizados y muy capacitados para crear y salvaguardar muy buenos modelos que no tengan falla? ¿La problemática estará en ellos, o estará verdaderamente en el docente, como se le ha penalizado y como se le ha mancillado, no de apenas, ni de cierto tiempo a la fecha, sino desde hace muchos años? Cuando el modelo falla, prácticamente la culpa recae sobre el docente, y muy poco se habla de que la culpa sea del modelo o de quienes crearon el modelo. Es muy cierto y muy sabido que los modelos también evolucionan, o que también son cambiantes, puesto que la educación en sí es cambiante. Todo va a girar en torno a los paradigmas que se vayan argumentando y que vayan emergiendo paulatinamente. Muy bien, hasta el momento hemos hablado la falla acerca de la difusión del paradigma, del punto de vista del profesor y del sistema educativo. Cedo nuevamente la palabra a Sael. Creo que hay muchas más fallas, ¿no? Pues sí, en este caso también muchas de las propuestas las podemos englobar en dos aspectos. En este caso sería la concepción sobre el profesorado, y la otra sería en este caso también la ciencia y las enseñanzas de ciencias en la sociedad, es decir, los valores educativos contra los valores reales. A los maestros, como decía la maestra Vianney, se les ha demandado más, el involucrarse dentro de sus escuelas, el hacer que sus alumnos aprendan mejor, pero también las recompensas, que muchas de las veces, y el reconocimiento no es procesal, sino es gradual. Es decir, la sociedad, el gobierno exige mayor demanda, pero también da menores reconocimientos y también menores recursos. Entonces eso ha provocado que muchos de los docentes no continúen con esa profesionalización docente, es decir, el hecho de la formación continua que deben ellos tener, ¿no? Entonces es importante también el hecho de que muchas de las veces necesitan un acompañamiento, es decir, alguien que los esté observando puede ser desde afuera o puede ser desde la misma institución,
que nos esté apoyando en esa formación que cada uno como docente tiene. ¿Para qué? Pues para que los resultados sean óptimos. Muy bien. Maestra Vianey. Bueno, ante lo que decía mi compañero, mi amigo Manuel, sobre las investigaciones y el cuestionamiento que se hacía si son importantes o en cuál es la falla, si con respecto a los que hacen la investigación, o los que proponen o los profesores, conviene preguntarse si ¿para qué son esas investigaciones? Porque de hecho si hay una brecha entre lo que se investiga y la realidad en el aula. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿para qué voy a investigar y cuál va a ser mi impacto? Entonces esa es una de las cuestiones en cuanto a los proyectos innovadores. ¿Por qué? Porque también hay que cuestionar los objetivos, ¿no? Una es la distancia entre lo que se investiga y la realidad, otra es la credibilidad porque se crean planteamientos superficiales, y otra es el que hay algunos que se centran en la motivación y no en el aprendizaje por ellos mismos. Entonces eso es lo que conviene preguntarse con respecto a los proyectos innovadores. Muy bien. Cedo nuevamente la palabra al psicólogo Manuel Pereira. Hablando de proyectos innovadores o de plataformas innovadoras para los paradigmas, prácticamente también a veces he sabido que lo que viene haciendo el gobierno, no últimamente, ni estoy diciendo que es lo que esté haciendo a hoy día, pero prácticamente a veces se toman modelos estándares que han funcionado muy bien en otros países o que han funcionado moderadamente en otros países, y a veces es lo que se intenta hacer. Tomo ese modelo que funcionó perfectamente allá y lo tomo acá, cuando en realidad no salvaguardamos ni vislumbramos bien el contexto que estamos viviendo nosotros como sociedad mexicana, hablando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto también es muy importante, eso también es muy trascendente, porque en torno a esto pueden girar todas las fallas de lo que viene siendo el gran mecanismo sobre el modelo educativo. Entendamos modelo como el paradigma o como un ejemplo a seguir. Entonces prácticamente aquí es donde vamos a entrar y vamos a encauzar muchos criterios, vamos a argumentar muchas posturas, unas buenas, unas malas, unos pros, unos contras, y muchas atinadas y muchas no. Entonces prácticamente debiéramos empaparnos de mucha información, debiéramos empaparnos de mucha investigación, y si la pregunta es ¿qué es lo que voy a investigar? Bueno, simple y sencillamente investigar cuál es el proyecto educativo que más me conviene a mí como país, a mí como estado, y por qué no decirlo, a mí como ciudad. Y ya habíamos hablado en otras temáticas donde a veces se adapta el currículum, se adapta el modelo en cuanto a las necesidades del contexto. Por poner un ejemplo, si nuestra ciudad está en una zona donde hay selva o donde hay playa, pues prácticamente vamos a reestructurar y vamos a planear en torno a lo que hay en ese contexto. No voy a poner algo desértico ni planeaciones desérticas en una zona donde no hay desierto. Por poner un ejemplo, no sé si me explico o me haga entender. Entonces prácticamente a veces lo que me gusta decir o aclarar es qué proyecto es un fusil, o verdaderamente se está haciendo todo lo necesario y lo requisitado para crear un buen modelo educativo. Se está considerando todos los puntos de vista, se están considerando alumnos, padres, instituciones, docentes. ¿Por qué el docente por lo regular siempre es el segundo en enterarse, o a veces el último en enterarse? A veces yo creo que el docente hasta cierto punto tiene cierta razón al sentirse incómodo, al sentirse mancillado, porque simple y sencillamente a veces solamente si le dices esta es la planeación, tú la vas a ejecutar y tú la vas a hacer, tú la vas a materializar con el alumno. Y a lo mejor sí nos dan un propedéutico, o a lo mejor sí nos dan algo más o menos para cómo empezarlo, pero en realidad no es como debieran proceder las cosas. Yo creo que la respuesta estaría precisamente en la formación permanente de los docentes, una profesionalización, que se hable de ello, que los docentes se involucren y que no solamente sean unos cuantos docentes motivados quienes se lean revistas educativas, quienes se informen, no, sino que debe haber una profesionalización para que ellos puedan participar en la elaboración de estos proyectos y que sean, por supuesto, que tengan credibilidad, que sean de acuerdo a nuestro contexto, y que no haya precisamente esa brecha entre la realidad y lo que se propone. Entonces yo creo que ahí estaría la respuesta de trabajar sobre la profesionalización docente.
Sí. Muy bien. En esta segunda participación hablamos de las razones, entonces, licenciado Azael, suprainstitucionales o sociales, licenciada Vianey, acerca de los proyectos innovadores, y un tercer punto de vista del psicólogo Manuel Pereira de la definición de paradigma. Voy a dar una última participación a cada uno de ellos. Vamos cerrando, por favor, el tema. Le doy la palabra nuevamente a Azael Baruch. Ok, pues en este caso también cabe destacar mucho las capacidades de cada uno de los docentes, aquellos que se encuentran frente al aula. Y en este caso, muchas de las ocasiones, o mejor dicho, en todas las ocasiones, los maestros presentan varias capacidades, pero esas capacidades, muchas de las veces, pues lo que hacen es, tienen el conocimiento, tienen la información, pero al enfrentarse a este paradigma de las innovaciones educativas, lo que hacen es dejar aquello que se les está pidiendo que hagan y lo sustituyen, como decía nuestra compañera, por los antiguos modelos educativos que todos nosotros hemos vivido dentro del aula, y lo que hacemos pues es volver otra vez a retomarlos y llevarlos a la práctica, ¿no? Y entonces es ahí cuando en este caso deberíamos orientar una nueva ciudadanía responsable consigo mismo y con la sociedad. Muy bien. Maestra, ¿viene ahí? Bueno, con respecto a lo que se pretende en la innovación curricular es la alfabetización científica, ¿no? Entonces, ese es nuestro tema de estudio, y la alfabetización pues comprende un conjunto de conocimientos y capacidades. Bien lo dijo nuestro compañero Azael, las capacidades que se requieren para esta alfabetización. Ahora yo voy a hablar sobre los contenidos. Entonces, en este nuevo proyecto curricular se propone hacer una reducción de contenidos. ¿Pero qué significa esto? Es saber seleccionar qué contenidos se van a quedar con respecto a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, y de modo que tengan un carácter funcional, divulgativo y contextual, como bien lo decía nuestro compañero. Entonces, esos son los contenidos que se pretende que sea ahora para la alfabetización científica. Y que curiosamente eso es lo que estructura el modelo o el ejemplo a seguir. Eso viene siendo el paradigma. Prácticamente entendamos paradigma como el ejemplo o el modelo a seguir. En otras palabras, sería como el esquema formal de organización, exactamente lo que comentaba la colega. Y tenemos que utilizar este marco teórico y contextualizarlo de una manera lógica, de una manera atinada y muy razonada. Entonces, única y exclusivamente se trata de detallar cada punto, de perfilarlo de una manera correcta y basarnos en un marco existencial de ver verdaderamente las fallas leales y legales que existen en cuanto al modelo educativo. Si queremos reformar un modelo educativo, bueno, tenemos que empezar desde el principio, y simple y sencillamente se trata de cambiar de paradigma o cambiar de modelo. México hoy día está en un proceso de reformación, de reestructuración, y prácticamente no nada más es reformar la educación o reformar al docente. Verdaderamente es sabido, por qué no decirlo, que hay una reforma en todos los aspectos, también en cuanto a lo laboral. Mucho se ha atacado o se ha dicho que el docente se quiere escudar en eso. No es que el docente se escude, es que verdaderamente se está reformando también desde el sector laboral. Y no digo que no, también se está reformando desde lo que viene siendo el modelo educativo y todo lo que en él se ve inmerso. Pero seamos leales, seamos honestos a la hora de hablar de paradigmas o de ejemplos o de buenos ejemplos a seguir o de buenos modelos a implementar. Sí es cierto, México está experimentando un cambio. El cambio es en todos los niveles ya mencionados, pero bueno, el que nos compete ahorita es en cuanto al modelo educativo. La pregunta queda abierta. De momento México lo está sintiendo, los docentes lo están implementando, y simple y sencillamente queda a ver cuáles van a ser los resultados. Esto lo vamos a conocer por medio de estadísticos y de examinaciones muy requisitadas. Pero prácticamente la pregunta es, ¿verdaderamente va a funcionar como debe de funcionar, o va a tener las expectativas leales para las que fue implementado este tipo de paradigma o este tipo de proyecto? ¿Verdaderamente va a impactar en el sector educacional lo que viene siendo este modelo educativo trastornando o modificando lo que viene siendo
la esencia de la adquisición, de lo que gana un docente, de lo que enseña un docente, de lo que ahora debe ser un docente, de cómo debe ser un alumno, de qué hace el gobierno para salvaguardar a sus docentes. Todo esto debemos de contextualizarlo para poder proyectarlo y para salvaguardar, al fin y al cabo, si verdaderamente este modelo o este paradigma va a funcionar o no va a funcionar, porque al fin y al cabo, cuando no funcionan las cosas, se puede caer en la tangente de que, ok, no es que no funcionara, es que simple y sencillamente evolucionó o ahora es necesario implementar otro tipo de paradigma, otro tipo de modelo. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que no hay modelos fallidos, que no hay modelos negativos. Queda esa pregunta. Bueno, en este caso yo sí soy de la opinión que debemos involucrar a los docentes en la aplicación, bueno, más que nada en la elaboración de esos modelos educativos, ¿no? Porque muchas de las veces los hacemos a un lado y entonces no dejamos que ellos den o que ellos manifiesten la experiencia que han adquirido frente al grupo, ¿no? Entonces, es importante también involucrarlos para hacerlos concientizar de cuán importante es la elaboración del modelo, la aplicación del modelo y el seguimiento del modelo, ¿no? Que en este caso va a hacer que el modelo implantado pues tenga una secuencia, ¿no? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho su participación, maestros. El tema fue fallas entre la innovación e investigación educativa y la práctica docente. Les agradezco mucho. Gracias.